Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de junio. Sin embargo, para este mes voy a estar iniciando con una nueva libreta, ya que la que tengo solo tiene pocas hojas y no creo que me alcance para todo el mes. Así que esta es la libreta que voy a estar usando y como pueden ver es muy diferente a lo que acostumbro. Es de la marca de Notebook Therapy, ya sabes que esta es una de mis tiendas favoritas y de las que siempre uso para mi bullet journal. Esta en específico es una libreta en tamaño travel y venía en una edición especial. Les estaré compartiendo el nombre de esa colección por si les interesa. Es de un gramaje de 150 y las hojas no son completamente blancos, sino que es un tono cremita. Aquí te quise compartir los tamaños que tienen disponibles por si te sirve de guía cuando quieras elegir el tuyo. Recuerda que te estaré compartiendo el link de la tienda de Notebook Therapy por si te animas a pedir el tuyo y también mi código para que ahorres un poco más. En esta ocasión ya decoré mis primeras hojas. La verdad es que tampoco las decoré mucho. En la primera puse mi nombre y un pequeño sticker. En la segunda hoja hice una portada que me encantó, la temática es de colores azul y nubes, y por último hice una página de metas para ir recapitulando las cosas que me faltan por hacer en este año. Antes de comenzar les quiero mostrar rápidamente lo nuevo que me llegó de Notebook Therapy y que de hecho voy a estar usando para decorar en este mes. Este es un set de bullet journal de edición especial y no es la primera vez que lanzan estos sets, creo que es el quinto y siempre van a ser de mis productos favoritos. El primer producto que te incluye este set es una libreta en tamaño original, es ligeramente más pequeña que la A5 y siendo honesta creo que ha sido la caja más colorida que han lanzado. En la parte de atrás tiene este sobre en el cual encontramos un clip de regalo, también te incluye un sello de madera, el diseño es de un arco iris y por último te incluye 6 washi tapes. Como les mencioné anteriormente, estos los estaré usando para decorar mi journal y ahí podrán verlos en acción. Te estaré dejando el link en la descripción del video por si estás interesado, así como mi código de descuento. Y ahora sí, vamos a comenzar con la portada. Tengo que admitir que disfruté mucho este nuevo tamaño de libreta, me sentí más inspirada, así que bueno, inicié colocando esta cinta de color liso en mi hoja para posteriormente cortar el restante. Me gusta mucho recortar mis hojas, sabes que no puedo dejarlo pasar y esta libreta no será la excepción. Y pues bueno, con un rotulador de punta fina voy a estar dibujando mis flores. Para este diseño me inspiré en una foto de Pinterest que me gustó mucho. No pude encontrar la foto para ponérselos de referencia, pero si la encuentro te lo estaré compartiendo. Y pues básicamente estuve dibujando varias flores en toda la hoja, pero dejando el espacio de medio donde estaré dibujando una Polaroid. Y mientras ven un poco del proceso, les quiero agradecer a esas personas que me recomendaron nuevos animes para ver. La verdad es que desde que acabaron mis temporadas de anime favorito dejé de pagar Crunchyroll y ahora lo volví a retomar para ver sus recomendaciones. Ya he visto uno que otro y están bastante entretenidos, así que ya les iré platicando en futuros videos. Continuando con el proceso de mi bullet journal, estuve terminando de trazar todas las flores, el marco de la Polaroid, también mis letras. Una vez que terminé voy a estar pintando mis flores y voy a estar usando un color rosa, pero para crear un efecto degradado estaré usando un plumón en color amarillo y este únicamente lo estaré usando en el inicio de los pétalos. Entonces usé el mismo color rosa para repasar el color y crear un poco de sombra en las flores. También estaré usando este delineador en un tono más fuerte para crear texturas en los pétalos. La verdad es que todavía no me salen muy bien estos efectos, sigo aprendiendo y buscando técnicas, pero poco a poco iré mejorando y les iré compartiendo mi proceso. Para el tallo de las flores estuve pasando un plumón en color verde para después usar un tono más fuerte y crear más textura y sombreado a las hojas. En lo personal mantuve los mismos colores para mis flores, pero tú puedes elegir otra gama de colores si así lo deseas. Yo considero que así lucen bastante bien, ya que más adelante iré poniendo más colores y no quiero que luzca tan saturado. Para la Polaroid usé un color amarillo claro y en esta ocasión decidí hacerle un fondo a mi portada, así que usé un color verde para trazar un fondo cuadriculado. Este paso es un poco cansado, así que puedes optar en no hacerlo, pero considero que le da un toque más bonito a la portada. Voy a pasar a pintar dentro de la Polaroid y comencé con el arco iris, después con el fondo en un tono azul cielo y aquí se me pasó grabar, pero preferí usar una hoja en color liso para las nubes. Solo estuve recortándolo con la forma de las nubes, lo delineé y usé un plumón en color azul para darle sombra a las nubes. Para el título primero hice este diseño, pero no me convenció en lo absoluto, así que al final decidí ponerle un pedazo de papel encima y volver a escribir el mes, pero con otra tipografía y pues bueno, así quedaría la portada. La verdad es que me tiene encantada, el diseño se me hizo súper bonito y los colores son de mis favoritos, así que para mí es un completo 10.
Voy a pasar a la siguiente hoja y estaré haciendo mi calendario, que realmente es mi habit tracker. Ya sabes que realmente me gusta hacer la combinación de ambos, así que comencé colocando esta cinta en mi hoja y al final van a ver que las cintas quedan perfectas con la portada, así que lo puse tanto en la hoja derecha como en la izquierda y también recorté el sobrante. Empecé trazando mi calendario y el diseño de esta hoja es bastante sencilla y fácil de hacer. También escribí los días, pinté de color rosa el espacio de los días de la semana. Para el título escribí el mes en color amarillo y le hice un sombreado. También agregué algunos detallitos extra y en la parte de abajo dejé el espacio para mi habit tracker, más que nada para la leyenda o información. Aquí hago algunos círculos con colores y cada uno es un hábito para registrar en el calendario. Finalmente decoré con esta cinta con forma de nubes, que es de la colección de Notebook Therapy. También usé otra cinta de la colección para rellenar el espacio del calendario de los días, y como quedaba un espacio vacío en la hoja derecha, lo rellené con esta cinta delgadita y finalmente coloqué un sticker en el espacio que sobraba de la parte de abajo. Así quedaría el calendario y voy a pasar a la siguiente hoja donde estaré haciendo mi brain dump. Inicié colocando nuevamente esta cinta para después recortar el espacio que sobraba y también hice lo mismo del lado izquierdo. Para esta página estaré usando varias cintas del set de Notebook Therapy. La verdad es que en general para esta página siempre me gusta tener un diseño libre para usar mis stickers o washi tapes. Básicamente estuve colocando los stickers y las cintas en diferentes espacios. Después escribí el encabezado y usé diferentes colores de plumones para hacer diferentes secciones en la página. Y así es como me gusta segmentarlo o dividirlo. La verdad es que me gusta bastante y yo ya estoy acostumbrada a este diseño de página. Sin duda creo que el diseño de esta página igual fue una de mis favoritas. Voy a pasar a la última, que sería la de mi planeación semanal. Tengo que admitir que al ser una libreta más pequeña sentí más fácil decorar mis páginas, así que realmente me está gustando este tamaño de libreta. Inicié colocando esta cinta en el extremo de mi hoja y esta vez no lo recorté, ya que sería la última washi tape que se vería para la portada. Lo puse tanto en esta hoja como en la otra, pero en distintos colores. Para el diseño quise hacer algo más libre, así que coloqué estos pedazos de hoja en las esquinas y decoré con las washi tapes de Notebook Therapy. La verdad es que me facilitaron muchísimo a la hora de decorar porque lucen bastante bien. Para el título usé un color rosa y lo delineé. Para los encabezados de los días de la semana estaré usando esta cinta que tiene diferentes patrones de diseño. Los puse en diferentes partes de mi hoja, pero dejando su respectivo espacio. Hace tiempo que no hacía un diseño así. La verdad es que estoy muy acostumbrada a usar cuadros para limitar los días. Sin embargo, me gustó mucho el resultado. También estuve recortando una hoja cuadriculada y los pegué encima de las cintas para escribir los días ahí. Finalmente estuve decorando con más cintas en los espacios que veía vacíos y eso sería todo para la primera semana del mes de junio. Este sería el resultado final de mi bullet journal del mes de junio. La verdad es que estoy bastante feliz con el resultado. Es una planeación bastante colorida y tiene elementos que me gustan mucho como las nubes y mi gama de colores favoritos, así que realmente estoy encantada con este mes y espero que te sirva de inspiración para que te animes a hacer el tuyo. Además que la nueva libreta me dejó bastante sorprendida, pensé que no iba a poder trabajar a gusto, sin embargo me gustó bastante cómo quedó el resultado y creo que puedo acostumbrarme totalmente a ello. Ustedes coméntenme qué les pareció, ¿se animarían a usar este tamaño de libreta o prefieren el tamaño anterior? Déjame tu opinión en los comentarios y estaré encantada de leerlos. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.